Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bienvenidos al programa 67, capítulo 8, sección 9. La curación como resultado de una percepción corregida. Hola a todos. Os presentamos la curación como resultado de una percepción corregida. Sección 9. La curación como resultado de una percepción corregida. Párrafo 1. Dije antes que el Espíritu Santo es la respuesta. Él es la respuesta a todo porque conoce la respuesta a todo. El ego no sabe lo que es una verdadera pregunta, si bien plantea un sinnúmero de ellas. Mas tú puedes aprender lo que es una verdadera pregunta, a medida que aprendas a poner en duda el valor del ego, y desarrolles así tu capacidad para evaluar sus preguntas. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al Espíritu Santo que cura el cuerpo, pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Pídele, más bien, que te enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionado es la percepción. Solo la percepción puede estar enferma, porque solo la percepción puede estar equivocada. De las líneas del 1 al 4, el Espíritu Santo nos quiere decir que su palabra es la respuesta y que el ego formula muchas preguntas, pero que en verdad no tienen respuesta o son para distraer o para liarnos aún más. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ofrece una alternativa que es darle un propósito a nuestras preguntas. Normalmente, cuando hacemos preguntas del ego, usamos el por qué, porque este nos deriva al pasado o al futuro, y una pregunta desde el Espíritu Santo siempre procederá a empezar con el para qué, porque el para qué indica el propósito de, y te llevará justamente a lo que debes de sanar, es decir, dar una respuesta a tu pregunta. Bueno, aquí en la línea 5 hasta la 7, principalmente se centra en qué queremos nosotros, ¿no? Sobre todo en nuestro deseo o la voluntad. Si realmente queremos creer que somos un cuerpo, ¿no? O queremos el ataque, al final es porque nuestra voluntad ha sido eso, no tomar la decisión. Sin embargo, si decidimos escuchar la voz del Espíritu Santo y tomar la decisión, o que nuestra voluntad sea que quiero romper con el pasado, quiero aprender que no somos un cuerpo, que no hay ataque, que no hemos venido a nada de eso, ¿no?
eso te abre la puerta de centrarte a percibir correctamente. Al final todo se trata de la voluntad, de qué queremos nosotros. Al final la voluntad es o todo o nada. Es o lo decido o no lo decido. Y no hay eso de medias tintas o hoy sí, pero a lo mejor mañana no estoy dispuesto. Porque al final estás decidiendo no decidir a aprender. Al final, si te lo estás pensando y estás, bueno, pues hoy sí, mañana no, pasado sí, estás siguiendo con tu pasado y estás decidiendo no decidir, por tanto, eso puede llevar a que en el cuerpo aparezcan algunos síntomas y que creas que eres la víctima. Y al final de cuentas, la solución está dentro, en la mente y sobre todo en la decisión. Volviendo al ejemplo de la diana, cuando creemos que somos un cuerpo, ¿no? Estamos en el centro y es concentrarse que el problema está en la mente, no fuera. Está en la segunda circunferencia en la mente. Entonces, si realmente queremos sanar, tenemos que tomar la decisión de que realmente queremos, ¿no? Y ahí estará el Espíritu Santo encantado de guiarnos y también de que nosotros practiquemos. También cabe recalcar que cuando estamos pensándonos esta idea, ¿no? A nivel teórico nos parece muy interesante, muy chulo. Ay, mira, qué guay esta idea, ¿no? Sin embargo, a la hora de la práctica, de realmente practicar, la verdad, no lo practicas, al final te estás también negando los regalos y los beneficios de sanar la mente. Todo es a nivel mental, como por ejemplo no enfermar. Sin embargo, si lo posponemos y nosotros mismos nos lo negamos, pues también puede ser que caiga el cuerpo, pero porque principalmente la idea ya estaba desde hace mucho tiempo. O creemos que no funciona, porque realmente nuestra voluntad no reside ahí. Párrafo 2. La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. La realidad de todas las cosas es totalmente inocua, porque toda la condición de su realidad es la inocuidad total. Esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Tú no tienes que buscar la realidad. La realidad te buscará y te encontrará cuando satisfagas sus condiciones. Sus condiciones son parte de lo que ella es. Y esa parte es lo único que depende de ti. El resto tiene lugar por su cuenta. Necesitas hacer tan poco porque tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. Acepta, por lo tanto, la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. En la línea 1 hay que diferenciar dos apartados. El primero es el interno de cada uno, adentro, ¿no? Y la segunda es la situación que aparece en el exterior. Quiere decir que lo que suele pasar es que nuestro deseo choca con lo que el mundo nos presenta. Entonces, conflicto, porque no acepto lo que estoy viendo y lucho por cambiarlo. O procedo a estar ahí en sacrificio y me irrita y es desagradable y pierdo mi paz, etc. Claro, pero el conflicto está en la persona que mira, porque realmente la situación externa es neutral, es inocua, como dice el alineador. No es ni buena ni mala, es simplemente el que esté mirando y su conflicto interno. A lo mejor muchas personas lo ven como algo normal, pero entonces preferimos nuestro propio deseo antes de lo que estamos viendo con nuestros ojos, y eso quiere decir que todo el mundo en el fondo es idealista, porque este mundo está basado en las ideas. Siempre preferimos lo que pensamos a lo que realmente estamos viendo. El problema no está en lo que vemos, sino en nosotros, que estamos a la contra. En vez de fluir y aceptar la situación, nos resistimos y luchamos porque creemos que podemos cambiarlo. El rechazo es la base de las ideas del ego. Por ejemplo, el rechazo a la paz
da lugar a la creencia en la guerra. Es decir, creencia en el ataque, creencia en que puedo atacar a los demás, o me tengo que defender, o que puedo hacer daño a alguien, o que alguien me puede hacer daño a mí. O por ejemplo, si en el cielo Dios dice que somos espíritu, el ego tiene el rechazo y por lo tanto dice pues nosotros somos cuerpo. Por ejemplo, si en el cielo existe la unión, el rechazo del ego toma la forma de creencia en la separación, en que hay muchos de nosotros. Por lo tanto, la palabra ego es igual al rechazo de las ideas del cielo. El tema del rechazo se puede decir que está dividido en dos fases. La primera es donde nos resistimos y donde luchamos porque no queremos aceptar que tenemos que pasar por ahí o no nos gusta lo que vemos. Y la segunda fase tiene que ver más con que no es tanto como lo que está sucediendo afuera, sino en lo que está pasando adentro, ¿no? En cómo nosotros reaccionamos, cómo nos lo tomamos y realmente cómo lo estamos viendo. La segunda fase tiene que ver más con la voluntad de cómo realmente queremos verlo y de que esa situación realmente depende de nosotros, no de lo que pasa afuera. No somos víctimas nunca de lo que nos pasa, somos lo que queramos ser. Entonces elegimos cómo reaccionar y eso significa que siempre podemos elegir ver la situación de una manera diferente. La situación, si la aceptas, esta situación dejará de hacerte daño y te darás cuenta de que no es la situación la que te amenaza, sino tu propia decisión. Entonces, si rechazas, eso es lo que realmente te está haciendo daño, porque estás luchando, estás en guerra. Eso es lo que te hace daño realmente, no aceptar. Pero si aceptas, vuelves a estar en un estado de paz y te das cuenta de que la situación no es realmente lo que tú creías que era. Vuelve a ser una situación inocua, como siempre ha sido. Lo que pasa es que antes no lo veíamos. Ahora vemos que realmente todas las situaciones que pasan en nuestra vida son inocuas, pero que sin embargo somos nosotros los que las convertimos en un conflicto o decimos que algunas sean un conflicto para nosotros y no lo vemos. Por ejemplo, el miedo es una forma de rechazo. Cuando tú tienes miedo, pues esa situación que crees que te va a pasar, que en verdad es imaginación, pues cuando tú aceptas que eso no va a quitar tu paz, pues te das cuenta de que lo que te quita la paz es en verdad ese miedo que tienes. Y empiezas a darte cuenta de que no quieres tener miedo en tu vida. Todo eso te conduce a la voluntad, que es la que te hace decir, vale, ya no quiero tener más eso en mi vida. Y empiezas a tomar decisiones. Y eso empieza a centrarte en la percepción. Y te ayuda a cambiar la forma de ver todo aquello que rechazabas. Y ahora lo ves de otra manera, desde la paz. Bueno, y de la línea 3 a la 10, está hablando de la segunda fase. Bueno, simplemente se nos está pidiendo que cumplamos esa pequeña condición. Satisfacer la condición quiere decir que primero debemos aprender a ver aquí como en el cielo. Es decir, ver inofensión, ver unidad, que no hay amenaza, no hay ataque, etc. O sea que primero tenemos que aprobar esa asignatura aquí y ya pues despertar en el cielo. Y eso es una decisión que debemos de tomar. Y a partir de ahí ya no te tienes que preocupar de nada porque el camino se convierte en un camino llano, de rosas, fácil y todo lo que está por llegar pues es lo mejor. Antes el mundo parecía muy complicado y de repente se vuelve muy simple. Párrafo 3. La plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad e incluso la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Esta es una forma patética de tratar de no ver, inutilizando la facultad de ver. Entre comillas, descansa en paz. Es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir.
Dormir es aislarse, despertar, unirse. Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasas durmiendo y puede, si se lo permites, utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. Muy bien, pues en este párrafo comienza diciendo que la plenitud cura. Y eso es porque antes de despertar a la plenitud de lo que ya somos, es decir, somos el Santo Hijo de Dios, nuestro poder mental es ilimitado, somos abundantes, pues cuando somos conscientes de estas ideas de abundancia y plenitud, es cuando eso empieza a curarnos. ¿Por qué nos cura? Porque es propio de la mente. Nosotros en el fondo nos sentimos muy cómodos con esas ideas de grandeza, porque todo lo que nos hemos enseñado hasta ahora son ejemplos de pequeñez. Nos hemos ido acostumbrando a eso, pero en realidad no es nuestra naturaleza. Por eso cura de forma fácil porque poco a poco nos vamos sintiendo cómodos con las ideas que son propias de la mente. Línea 2 te dice toda clase de enfermedad e incluso la muerte. Clase de enfermedad significa pues la enfermedad mental y luego la imaginaria, por ejemplo la enfermedad del cuerpo. Incluso la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar. Aquí entramos otra vez a esa palabra llamada rechazo, porque el miedo es un rechazo. Hemos dicho anteriormente que el ego es rechazo a ideas del cielo. Por lo tanto, la idea de que estamos separados es, por ejemplo, el rechazo a la verdad de que estamos unidos. La guerra o el ataque o la defensa o la idea de que se puede herir es el resultado de rechazar la idea de la paz. Bueno, pues cuando uno tiene miedo a despertar, lo que hace es resistirse y rechazar si alguien le llega y le dice, oye, que puedes despertar, que te puedes liberar de ese miedo, te puedes liberar de la enfermedad, te puedes liberar del sufrimiento, puedes salir de todo eso. Y esta persona que dice, calla, déjame como estoy, que aunque lo pase mal, prefiero malo conocido que lo bueno por conocer. Por eso esa persona tiene miedo a despertar. ¿Y la enfermedad qué es? Pues la persona acaba, por ejemplo, en una enfermedad o incluso en la muerte, creyendo que la muerte va a ser el final de su película de terror y que la muerte no existe. Por mucho que creas que se acaba ahí, tú sigues adelante. O sea que es un autoengaño. La muerte, el suicidio, todo eso son autoengaños pensando que ahí se acaba todo. Y sin embargo seguimos adelante. Todo lo que no está aprendido, volveremos a aprenderlo. Entonces, en otra parte del libro, el libro te dice, la enfermedad es una defensa contra la verdad. ¿Qué significa eso? Pues una resistencia, un miedo a despertar. La enfermedad es una forma de decir, ¿has visto Jesús? ¿Has visto Espíritu Santo? Te estoy demostrando con mi enfermedad que lo que estáis diciendo es solamente teoría y esto es totalmente real. Fijaos cuántos síntomas tengo. Pero es que es patético, como dice en la línea 4. Porque uno quiere estar enfermo para intentar demostrar a la luz que estar sano, que estar en paz, que ser feliz no tiene mucho sentido. Tiene mucho más sentido sufrir, tiene mucho más sentido la enfermedad y tiene mucho más sentido la muerte. ¿Cuán de equivocados están el Espíritu Santo, Jesús o el cielo mismo? Así es que voy a continuar con mi mundo conocido. Así que línea 3 te dice que la enfermedad es un intento de reforzar el sueño, es decir, de continuar con el sueño de siempre. Y es porque se tiene miedo a despertar. Se rechaza el cielo y las ideas del cielo. Uno no quiere salir del pozo en el que está. Y esto es todo el mundo, que nadie piense que todo el mundo quiere salir del pozo. Son pocos los que quieren salir del pozo. La gran mayoría realmente quiere estar en el pozo. Y este miedo a despertar es muy común en el mundo. Ahora, es patético. No tiene ningún sentido, es estúpido, absurdo. No cabe en ninguna mente razonable y sana
pensar que es mejor el sufrimiento que la paz o la alegría o la felicidad. Entonces por eso te está diciendo ahí en la línea 4 que pudiendo ver estás eligiendo taparte los ojos. Absurdo. Línea 5, entre comillas, una frase de la Biblia que también se utiliza en las lápidas, sobre todo en América y en Inglaterra, cuando se dice RIP, descanse en paz. Bueno, pues eso se suele poner en una lápida a los llamados muertos. Pero en realidad es todo lo contrario. Descansar en paz, porque eso significa que no descansas mientras estás en la guerra. Estás en lucha, no paras de luchar. Y si no paras de luchar, ¿estás descansando? Pues es entonces una bendición para los vivos. Porque los vivos, es decir, los que han dejado la creencia en la muerte, y los que han dejado la creencia en que la enfermedad es una buena idea, o que el miedo es una buena idea, o que ver ataque es una buena idea, que ser un cuerpo es una buena idea, pues es una bendición para que sueltes todas esas ideas y por fin puedas descansar. Descansar solo se puede en paz, no en la guerra. Entonces, fijaos qué palabras dice aquí. Es una bendición para los vivos, los que creen en la vida y saben que solo existe la vida. No es para los muertos, tal como en el mundo se hace. Ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. En el mundo, ¿qué decimos? Si alguien dice, uff, qué cansado estoy, otra persona le dice, pues vete a dormir. O sea que en el mundo, descansar tiene que ver con dormir. Pues en realidad, descansar procede de despertar, no de dormir. Solo cuando despiertas, descansas. Mientras sigues durmiendo, no descansas porque no estás en paz. Línea 6. Entonces, ¿dormir qué significa? Pues es un símbolo que quiere decir aislarse. Quiere decir, creo en la separación, creo que soy un cuerpo y por lo tanto voy a utilizar mi cuerpo para no comunicarme con los demás e aislarme. Es decir, no le dirijo la palabra a esa persona, no me hablo con aquel y espero que nunca me cruce con aquella otra persona. Porque, claro, aquí hay varias confusiones. Una, creer realmente que la separación es posible. Si uno cree que la separación es posible, uno quiere que eso siga siendo así y por lo tanto cada uno por su lado. Segundo error, uno cree que es cuerpo. Y entonces, ¿qué significa separarse? Mi cuerpo por aquí y la persona que no quiero ver por allá y que no nos crucemos nunca. Entonces, dormir es aislarse. ¿Despertar qué es? Pues volver a recordar que en realidad estamos unidos y eso va por dentro. Y afuera, si los cuerpos coinciden, está muy bien y si no coinciden, no pasa nada. Recordemos que los miles de millones de hermanos en el planeta Tierra no nos vamos a cruzar físicamente. ¿Eso significa que estoy separado de ellos? Pues no. ¿Y con las personas que solemos cruzarnos, vamos a seguir cruzándonos? Pues depende. Eso tiene que ver con el camino que nos espera. ¿Que nos cruzamos? Lo celebramos. ¿Que no nos cruzamos? Sabemos que no estamos separados. Línea 7. Entonces los sueños son ilusiones de unión, claro. Cuando uno dice, claro que la separación existe, pero mira, yo que me he enamorado de esa persona, voy a intentar conseguir que esa persona esté conmigo. ¿Y qué significa eso? Esa ilusión de enamoramiento. Que ese cuerpo esté a mi lado todo el tiempo que sea posible. Y ahora que yo pienso que la separación existe, me olvido de eso porque hemos juntado los cuerpos, creyendo que es un tema de cuerpos. Pues eso es una ilusión y es un sueño de unión. Todo esto está reflejando las creencias del ego, donde cree que existe la separación y cree el ego que somos cuerpos. Por lo tanto, todo esto es el rechazo a la idea de la unión. Y finalmente el párrafo termina diciendo que el Espíritu Santo, si tú le das permiso, también puede aprovechar el tiempo que tú pasas durmiendo, físicamente hablando. Si se lo permites, también te puede ayudar durante la noche para que tus sueños se vayan corrigiendo y que pueda nuestro Maestro ayudarte a despertar, no solo físicamente, sino sobre todo despertar a nuestra realidad. Párrafo 4. La manera en que te despiertas indica cómo usaste el tiempo que pasaste durmiendo.
¿A quién se lo ofreciste? ¿Bajo qué maestro lo pusiste? Siempre que te despiertas desanimado es que no se lo ofreciste al Espíritu Santo. Solo cuando te despiertas feliz, utilizaste el tiempo que pasaste durmiendo en armonía con su propósito. Dormir puede ciertamente drogarte, si lo usas indebidamente en favor de la enfermedad. Dormir no es una forma de muerte, de la misma manera en que la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total es imposible. Puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto. Bueno, en este párrafo 4, de la línea 1 al 5, te habla de físicamente cuando vamos a dormir, le podemos entregar la noche y el sueño físico al Espíritu Santo y según lo hacemos o no lo hacemos, pues puede resultar, por la mañana cuando te levantas, pues puedes tener una sensación u otra, ¿no? Ahí te dice que se lo ofreciste al Espíritu Santo en la línea 2 o se lo dejaste al ego, es decir, si tú no se lo entregas al Espíritu Santo, pues es posible que el ego tome control y no te despiertes feliz o no te despiertes animado, sino más bien desanimado. Entonces, cuando te despiertas feliz es que por la noche todo el proceso de dormir, aunque la mente no duerme, la mente continúa, es el cuerpo el que duerme, pues está en armonía y uno se levanta bien. Entonces, claro, aquí en la línea 6 te habla de la palabra dormir no solo físicamente, sino ahora de forma simbólica. Simbólica significa que casi todo el mundo va durmiendo por la vida, porque al estar metidos en el mundo andan como sonámbulos, ¿no? Por eso sonámbulo significa durmiendo, entre comillas pone drogados, ¿no? Como estar embelesado, estar distraído, durmiendo, despistado, y eso hace que casi perdamos la total conciencia de quién somos. Es imposible, como dicen las líneas posteriores, perder la conciencia totalmente, pero en realidad cuando uno está metido en el mundo, está bastante distraído de realmente la función a que ha venido a hacer, ¿no? Y en la 7 te vincula dos ideas que en el curso luego más adelante también la vuelve a vincular, que es la idea del dormir y la idea de la muerte. Y de aquí te aclara que dormir no es una forma de muerte, porque te dice que no estamos hablando de la creencia en la muerte, sino que físicamente el proceso de dejar el cuerpo. Te está diciendo que en ese proceso uno pasa de la conciencia de un mundo y de estar en un cuerpo, etcétera, pasa rápidamente a la conciencia del otro lado, ¿no? En el otro lado se continúa el sueño, pero uno empieza a tener otras imágenes. Ve, por ejemplo, como un ser bondadoso, ha habido muchos testimonios que hablan de esto, un ser bondadoso de luz, con el que te sientes muy relajado, muy a gusto, porque es puro amor y se está muy a gusto, muy bien. Otros dicen que son miembros de tu familia, da igual, pero el caso es que en el otro lado pues se ven como seres espirituales, es decir, sin cuerpo, porque la vida sigue. Lo que pasa es que sigue siendo parte del sueño. Por eso la conciencia no se pierde, porque en el momento que se deja el cuerpo, la conciencia sigue dentro del sueño, pero uno sigue viendo imágenes y por lo tanto está consciente totalmente. Y estar consciente significa que por supuesto que la muerte no existe. Si la muerte existiera, uno ya no podría estar consciente. Pero uno sigue consciente más allá, lo que pasa es que ve otro tipo de imágenes que ya no son las de este mundo. Bueno, pues eso es lo que es la muerte. Entonces, en la muerte no hay una falta de conciencia, todo lo contrario. Sigue habiendo conciencia tanto de un lado como del otro. No se pierde la conciencia, o sea que la muerte literalmente no existe. Pero también dice aquí que dormir no es una forma de muerte. ¿Por qué? Porque si en la muerte sí que hay conciencia, en el dormir, en el estar metido en el mundo, atrapado con las ideas del ego, sí que produce bastante inconsciencia en la persona. Es decir, uno está todavía lejos de saber a qué ha venido. Y entonces finalmente el párrafo te dice que solo puedes descansar de verdad, solo puedes estarte relajado y darte cuenta de que has venido y verle sentido a todo cuando te despiertas. Eso puede ocurrir físicamente si le has dejado el sueño al Espíritu Santo, pero además
también cuando dentro de nuestra vida tú has elegido el camino del Espíritu Santo y te despiertas en vida. Realmente eso es a lo que hemos venido, despertar, lo cual significa saber qué es lo que tenemos que corregir, corregirlo y también compartir con los demás eso que hemos aprendido y recordado. Resumen del párrafo 4. De la noche, ¿cómo has despertado? Depende de la mano que has utilizado. ¿A quién se la ofreciste? Es fácil. Si te levantas desanimado, es porque al Espíritu Santo no has escuchado. Si despiertas feliz, experimentas el Espíritu Santo en ti. El dormir te puede drogar si utilizas ese tiempo para enfermar. Es imposible la inconsciencia total. Descansar en paz es debido únicamente a tu despertar. Párrafo 5. La curación es la liberación del miedo a despertar y la sustitución de ese miedo por la decisión de despertar. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar, puesto que toda curación supone la sustitución del miedo por el amor. El Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, pues si enseñase que una forma de enfermedad es más grave que otra, estaría enseñando que un error puede ser más real que otro. Su función es distinguir únicamente entre lo falso y lo verdadero y reemplazar lo falso por lo verdadero. El párrafo 5, el apartado 1, dice: la curación es la liberación del miedo al despertar. Así es. Nosotros venimos de un pasado de repetir siempre lo mismo durante mucho tiempo, pero tomamos la decisión de entregar y es como de esa forma más adelante sentimos la liberación de toda esa presión en que estábamos metidos en las creencias, en muchos miedos. ¿Y qué debemos de hacer aquí y ahora? El deseo de sanar mente, el quiero dar pasos positivos hacia la verdad, el tener la voluntad de decidir, el tener las ganas de sentir la felicidad que en verdad somos, porque como dice en la 2, hay que sustituir al miedo por esa voluntad de amar, hay que sustituir el temor por el amor. ¿Y de qué forma se sustituye? Pues tomando la decisión, dando los pasos oportunos, teniendo la voluntad de solo amar, porque en el amor no cabe otra cosa. Y tomando una decisión, tenemos que tener en cuenta que no hay excepciones, porque tampoco hay grados en los errores y gravedad en enfermedad, una más y otra menos. Esos son simplemente ideas falsas que tenemos por corregir. En el cielo no hay nada de esto, ninguna idea de estas, de juicio, de ataque, de culpa, de escasez, etc. Nada de eso existe en el cielo. Liberamos primero todas esas ideas para en verdad experimentar el cielo que somos, aquí en la tierra. Hay que vivir como se vive en el cielo, aquí en la tierra, porque una vez que sanamos las ideas erróneas que tenemos en la mente, el cielo es un estado mental. Entonces, cuando sanamos todas las ideas esas, aquí vivimos como se vive en el cielo. Feliz, lo vemos todo perfecto, vemos la inocencia en todo y la verdad que es un gran cambio para toda la afiliación, de sentirnos todos bien, ver amor, que es lo que realmente somos. El Espíritu Santo nos dice o todo o nada. No vale decir sí un poco y después te deja la mitad de cosas. El Espíritu Santo te dice o todo o todo. Sanar las ideas erróneas, no podemos decir esta sí y esta no, porque las ideas erróneas son las que hay que sanar y no se pueden dejar una sí y la otra no. Por eso la conclusión final es todo o todo. Todo es todo. No todo menos un trocito, o todo o todo. Resumen del párrafo 5. Tenemos miedo a despertar. De ese miedo, la curación es nuestra liberación.
y para llevarla a cabo hacemos la siguiente sustitución: el miedo por una firme decisión, a despertar de esta ilusión. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar. No existen grados en los errores, no existen grados en las enfermedades. La misión del Espíritu Santo es la de reemplazar lo verdadero por lo falso. Esta es la solución, que nos dejemos nosotros guiar en su dirección. Párrafo 6. El ego, empeñado siempre en debilitar a la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla. Mas en realidad cree que la está protegiendo. Esto se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte. Pero privarte de tu mente es imposible, puesto que eso significaría destruir lo que Dios creó. El ego detesta la debilidad, si bien trata por todos los medios de inducirla. El ego desea únicamente lo que odia. Para el ego eso es perfectamente lógico. Y puesto que cree en el poder del ataque, el ego quiere atacar. Bueno, en este párrafo vamos a presenciar varias ideas muy extrañas, porque claro, son creencias del ego, y cuando uno ya ha avanzado lo suficiente, ha aprendido que las cosas del ego no tienen ningún sentido y uno llega ya a un punto donde sabe que no tiene sentido intentar entenderlo. Aún así, vamos a explicarlo. Dice aquí que una de las ideas del ego está interesado en debilitar a la mente, es decir, quiere destruir la mente. Claro, eso es imposible porque la mente fue creada por Dios. Entonces, ya que no puede destruirla, pues lo que hace es ignorarla, ocultarla. Esa es su manera de destruirla, porque claro, realmente no puede destruirla. Entonces, ¿qué quiere decir ocultar la mente? Pues hacer de todo menos que se hable de la mente. Porque si se ignora, da la sensación de que no existe. Entonces, ocultarlo, que nadie hable de ello, es lo más parecido a destruir la mente, pero claro, es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien se hace preguntas acerca de los problemas de la mente, porque es que siempre hay gente que está sufriendo y siempre hay personas que están interesadas en salir de ahí, pues entonces el ego convoca a los expertos del mundo que, en lugar de hablar de la mente, empiezan a hablar de qué. Si la mente no existe, empiezan a hablar del cuerpo. Y entonces la mente en el cuerpo, ¿dónde está? El cerebro. Entonces se hace una investigación bastante absurda porque estamos intentando encontrar en la carne las cosas de Dios, o estamos intentando encontrar en la carne algún signo de inteligencia. Por ejemplo, se dicen ideas bastante estúpidas como la de que la inteligencia tiene que ver con el tamaño del cerebro. Pues debemos recordar que el cerebro de un elefante es muy grande y no son los elefantes los que gobiernan la Tierra, ¿verdad? Otra idea por ahí es que hay que estudiar las neuronas. Se reconoce que no se sabe nada, pero se insiste en que hay que seguir investigando. Pues mientras investigamos la carne, nos olvidamos de la mente. Nos olvidamos de que la mente la creó Dios, de que nosotros podemos usar la mente para poder sanar la mente, de que hay un maestro dentro de nosotros. Todo eso ya no existe porque estamos estudiando la carne del cerebro. Entonces, todo esto es un cúmulo de ideas extrañas, como también la idea de que somos animales. Si somos animales, entonces, ¿cómo vamos a descubrir las cosas de Dios? Es muy extraño decir que somos animales cuando en realidad somos los hijos de Dios. ¿O es que Dios ha hecho animales? Entonces, claro, todas estas ideas son las que el ego protege a base de que se le dé mucha publicidad. Igual que ese dicho, un lema del ego, que es "No news is bad news", que significa que el ego siempre quiere que se hable de las cosas del ego, para bien o para mal, eso no importa. Lo que no debe ocurrir, lo que es muy malo para el ego, es que no se hable de ello. Entonces, para el ego, ignorar algo solo le interesa si son las cosas de Dios.
Entonces las tapa y nadie habla de ello. Ahora, las cosas del ego, que hable todo el mundo, que se bombardee continuamente con esa información y que esa información nos llegue a todos por la televisión, la radio, la prensa escrita, los libros, las escuelas, los profesores, los libros de texto y todos los medios posibles que reproduzcan todo menos la verdad. Por eso, ideas extrañas, por ejemplo, la vemos en la línea 2 y 3, donde al mismo tiempo que el ego cree que la mente es peligrosa, por eso trata de destruirla o por lo menos ocultarla, que no se hable de ella, pues al mismo tiempo se nos dice que en realidad se intenta protegerla. Pues no tiene ningún sentido que si algo lo declaras peligroso, que intentes protegerlo. No tiene absolutamente ningún sentido. Si crees que es peligroso, más bien tratas de huir de ello. Pero son ideas que el ego cree, entonces no hay nada que entender. Es absurdo. Otra idea absurda que tiene el ego es, el ego dice, privando de la mente, es decir, ocultándola, haciendo como que no existe, es una forma de curar. ¿Cómo te vas a curar si no quieres ni saber que existe una mente o no quieres saber que en la mente están los problemas y en la mente está la solución? ¿Cómo te vas a curar si ignoras todo eso? ¿Cómo te vas a curar si no quieres saber nada de eso? ¿Si te conformas con la versión que corre por el mundo? Pues así no se llega lejos, pero el ego está encantado de que no se llegue a ningún sitio. Entonces, claro, es imposible destruir la mente porque la mente lo creó Dios. El ego por lo menos lo intenta. Si alguien habla de la mente, pues va a salir un montón de gente que cree en el ataque y va a intentar destruir toda verdad o toda información que pueda ayudar a que mucha gente comprenda muchas más cosas de lo que ha podido comprender hasta ahora. Entonces, todo el que se sale de las normas y de las ideas apoyadas por el ego, eso sí que hay que destruirlo y eso hay que ocultarlo y eso es un peligro para todos. Así es como el ego interpreta las cosas. Sin embargo, nosotros somos los hijos de Dios y nuestra actitud debería ser la contraria, la de, a ver, quiero saber sobre la mente y no quiero saber tanto de todo lo falso que hay rodeando por todos sitios que parece que es difícil escapar de ello. Otra de las ideas del ego, que son bastante extrañas, es que el mismo ego detecta la debilidad y al mismo tiempo intenta que los demás sean débiles. El ego detesta la debilidad porque el ego en el fondo sabe que es débil, pero hace muchos esfuerzos para que no se note. Por eso, el ego intenta engañar a los demás para que todo el mundo crea que esa misma persona que está intentando engañar, que todo el mundo crea que esa persona es muy fuerte. Justamente para tapar la realidad. La realidad es que es muy débil. Solo tenemos que pensar en cualquier líder, por ejemplo, de un país o de un grupo militar, etcétera, etcétera. En la historia hemos tenido muchos ejemplos donde ese ego dominó totalmente al ser y ese ego se dedicó a intentar dominar a los que le rodeaban. ¿Cómo? ¿Por la fuerza? ¿Obligando? No. Proponiendo ideas y los demás escuchando esas ideas y aceptando esas ideas, que justamente lo que hacía en los demás es que fueran más débiles. Eso ocurre continuamente. Continuamente estamos comprando ideas que son las ideas que queremos oír y realmente esas ideas nos debilitan. Entonces, eso es lo que hace el ego. Para que no se note que es el más débil de todos, trata de que todos los demás sean débiles y así el más fuerte es el ego. Otra idea estúpida que aparece aquí y no hay que tratar de entender porque es estúpida en sí misma. Y cuando es estúpida en sí misma es porque el ego está loco. Si está loco, solo piensa en ideas locas. Pero ¿quién es más loco? ¿El que está loco o el que quiere estudiar al loco? El ego desea únicamente lo que odia. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo puedes desear lo que odias? Pero para el ego eso tiene pleno sentido. Porque al mismo tiempo desea el ataque, porque para el ego el ataque es algo muy útil para ser fuerte, y quiere que todo el mundo crea en el ataque, porque el ataque debilita, pero al mismo tiempo que debilita, el ego cree que le hace fuerte. Pues no tiene sentido. El ego sigue con su sinsentido, intentando que todo el mundo compre el sinsentido. El ego cree en el ataque, por eso quiere que todo el mundo compre esa idea, pero al mismo tiempo piensa, ¿y si los demás son más fuertes usando ese ataque?
Entonces sigue atrapado en su conflicto y no abandona ni un lado ni el otro. Así que dejar de estar loco es dejar de interesarnos por las ideas sin sentido del ego. Y eso significa, no me interesa más esto, y cuanto más hacemos eso, el ego menos existe para nosotros. Párrafo 7. La Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te preocupes por el cuerpo por el hecho de que sea algo separado, y a que hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. El Hijo de Dios solo tiene un nombre, y se te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas, porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras, porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí. Mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí. Bueno, comienza este párrafo mencionando ideas extraídas de la Biblia, por ejemplo, que la Biblia te anima a que seas perfecto. No hay que entenderlo literalmente, pero sí la idea de fondo. La idea de fondo es que recuerdes que eres perfecto y que te comportes como tal. Y para ello, pues que estés dispuesto a que los errores que impiden que lo manifiestes, pues que sean sanados y así manifiestas lo que ya eres. Claro, si lo interpretamos literalmente, no, porque eso sería como decir que no somos perfectos, pero a base de esfuerzo podremos conseguirlo. No, esa no es la idea basada en la verdad. La idea basada en la verdad es que ya somos perfectos, pero tenemos obstáculos en la mente que impiden que lo recordemos. También te anima a que sanes todo error, igual que el curso de milagros, a que no te preocupes por el cuerpo por el hecho de que sea algo separado. Sí, efectivamente, no es algo separado, aunque es verdad que visualmente vemos los cuerpos como separados, pero que eso es un símbolo basado en los errores de este mundo y no pasa nada, no pasa nada. Lo importante es el uso que le demos al cuerpo. Y a que hagas todo en mi nombre. Bueno, con respecto a esta idea de hacer todo en nombre de Jesús o en nombre de Dios, pues sí que la Biblia lo menciona bastante, pero aquí te dice, está muy bien que lo hagas todo en nombre de Jesús o en nombre de Dios, pero va más allá y te dice, lo más importante no es el nombre, no hay que obsesionarse con el nombre, sino realmente lo importante es el significado que hay detrás, la identidad de quiénes somos y por lo tanto te dice ahí que si somos los hijos de Dios o el Hijo de Dios como filiación, porque se puede decir en plural o en singular, no importa. Lo importante es el significado que hay detrás. El significado es unidad. Por eso podemos decir los hijos de Dios, pero la idea es singular, aunque estemos hablando en plural, o podemos decir el Hijo de Dios, que significa exactamente lo mismo. También se le puede llamar filiación, que es un nombre colectivo, que incluye un poco ambos, ¿no? Hijo de Dios, hijos de Dios. En realidad lo importante es la unidad. Por lo tanto, si lo importante es la unidad que representa, pues con un nombre vale, dice ahí en la línea 3. Así es que lo importante no es el nombre, que eso son palabras, símbolos de este mundo, pero en el reino de Dios no es importante eso. En el reino de Dios todo el mundo es consciente del significado. Aquí no somos conscientes del significado, por eso tenemos que centrarnos en el significado, no en el nombre o en la forma. Es como cuando mencionamos a Dios, pues qué más da llamarlo Dios, qué más da llamarlo Alá, qué más da llamarlo Yahvé, qué más da llamarlo infinita sabiduría, nuestro Padre Creador, cada uno como quiera llamarlo. Pero lo importante es que sepa a qué se está refiriendo y qué significa Dios. Eso sí es importante, no el nombre que se le dé. Entonces, como lo importante es la unidad, pues dice en la línea 3 que te pide la Biblia y también un curso de milagros que hagas obras amorosas y eso significa que los actos amorosos están basados en la idea de unidad. Eso es así porque nuestras mentes son íntegras y, sin embargo, en las dos últimas líneas te dice que si haces lo contrario, que es lo que hemos hecho desde el pasado, pues al final tu mente está enferma y entonces eso significa que todavía no has sanado la idea de estar aislado, de estar separado. Es una idea, en realidad no estamos, pero no lo hemos sanado, entonces mentalmente estamos enfermos.
Por eso te dice, te estás aislando del maestro que nos habla, pero es que no solamente de él, te estás aislando desde el punto de vista de la conciencia, no de la realidad, no solo de él, sino de ti mismo. Y es porque cuando no has sanado, crees que eres ego, y cuando crees que eres ego, crees que eres alguien separado de ti mismo, porque el ego es una imaginación de ti mismo, como hemos dicho otras veces. Resumen del párrafo 7. La Biblia te exhorta a que seas perfecto, mas el Hijo de Dios no fue creado con defecto. Y que no te preocupes de tu cuerpo separado. Sí, no te preocupes porque no fue creado, solo es proyectado. Y que todo en el nombre de Dios hagas. El hombre la luz cree que apaga, mas la luz es compartida y permanece siempre encendida. Son íntegras porque son una nuestras mentes, y el ser que Dios creó en ti es inherente. Mas no solo de Dios te crees aislado, también a ti mismo te has abandonado. Párrafo 8. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Yo no te pediría que hicieses algo que tú no puedes hacer, y es imposible que yo pudiese hacer algo que tú no puedas hacer. Teniendo esto en cuenta, y teniéndolo en cuenta muy literalmente, nada puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido, y todo te exhorta a que lo hagas. Yo no te impongo límites porque Dios no te impone ninguno. Cuando te limitas a ti mismo, no somos de un mismo sentir, y eso es lo que es la enfermedad. La enfermedad, no obstante, no es algo que se origine en el cuerpo, sino en la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. El apartado 1 comienza diciendo: seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Así es, este curso de milagros sí o sí es muy práctico. Es decir, si un hermano coge el libro, se lo aprende de memoria, se lo sabe muy bien, se sabe toda la teoría, si no lo practica, si no entrega al Espíritu Santo aquello que no es amor, no le viene la luz. Además, dice exactamente lo que quiere decir. O sea que Jesús en este libro dice exactamente la verdad de todo. Es decir, las ideas son de la verdad y son clarísimas. Nosotros, ante estas ideas, tener la certeza de que si nos viene algo a nuestro pensamiento que es contrario a lo que Jesús nos dice, nosotros estamos equivocados, pero Jesús nunca se equivoca. Los hermanos que leen este libro podemos distinguir dos fases. Primero, algo que me ocurrió a mí también. Estaba leyendo el libro y pues no comprendía. Digo, "Ay, ¿cómo va a ser esto? Yo esto lo veo muy raro, no me parece. Yo no estaba de acuerdo que alguna idea pudiese ser así". Yo dije, pero Jesús, confío en ti, confío. Y continué leyendo. Con el tiempo y el perdón te llega la luz, con hacerlo práctico, o llevarlo a tu vida. Ahora, en la segunda fase, el seguidor del curso y ha perdonado, de momento, de pronto, como que todo le cuadra. Como que su vida, en esta ilusión, encuentra sentido a todo. Es como un boom dentro de la mente, una alegría interior que antes no sabía que existiese. Ahora ya todos los puntos desconexos se han conectado. Todo tiene sentido y razonamiento. Lo tiene muy claro. Pues en esta segunda fase, el seguidor del curso, si un día tiene ya la certeza
de que todo lo que pone aquí es absolutamente verdad. Y si un día ve que algo de lo que aquí pone no coincide con lo que él piensa, retira su pensamiento porque abandona todo lo que aquí no esté. Hay un día que lo comprende y decide que todo lo que pone aquí es la verdad. Y a partir de ahí dejará pendiente qué hacer con su opinión. En el apartado 2, 3 y 4, Jesús nos dice que Él no nos pediría nada a nosotros que nosotros no pudiéramos hacer. Nosotros podemos hacer todo lo que el curso de milagros nos dice. Y también que lo que Él pudo hacer, lo podemos igualmente hacer nosotros. Que no pensemos que Él es algo diferente, algo superior, inalcanzable, nunca. El Hijo de Dios tiene la capacidad, la fuerza y la luz para hacerlo. El ego, con frecuencia, nos dice esto es muy difícil, o que esto va a llevar mucho tiempo, o mucho esfuerzo. Pues ni tiempo, ni esfuerzo, ni difícil. Y lo podemos hacer muy fácil si nosotros queremos dejarnos dirigir. Lo haremos difícil porque nosotros decidimos hacerlo difícil. Si insistimos en decir que es muy difícil, que va a llevar mucho tiempo, ni Jesús lo puede impedir. Si nosotros nos empeñamos, nosotros nos limitamos. Y claro que va a ser difícil. Para el que no se deje, para él sí que va a ser difícil. Esa será su experiencia. Pero eso no quiere decir que el curso de milagros sea difícil. Es sencillo. Si tú te resistes, lo que es fácil pasa a ser difícil. Esa será tu experiencia, pero no la experiencia de los demás hermanos. El apartado 6, que nos dice la enfermedad, no obstante, no es algo que se origine en el cuerpo, sino en la mente. Todo tiene su origen en la mente y son los límites que nosotros nos ponemos. Las enfermedades son límites que nosotros nos ponemos en la mente. Decimos que es difícil, decimos que es mucho tiempo. Todo lo que decimos, lo que nosotros nos limitamos. Toda creencia es un límite. La enfermedad es siempre mental. Pues sí, así es. Y en la siguiente línea habla de las consecuencias de esos límites o esos errores mentales, a los cuales llamamos enfermedad o enfermedad mental, que es lo mismo. Bueno, pues en la siguiente línea, en la línea 7, te dice que toda forma de enfermedad, o dicho de otra manera, los síntomas de esa enfermedad o los signos o los indicios que te apunta a que algo está pasando en la mente, primero ocurre en la mente. No estamos hablando de los síntomas del cuerpo. Eso tarda bastante más tiempo en aparecer en el cuerpo si es que tiene que aparecer, que no siempre es así. Y tampoco se puede sacar una ley. A veces uno puede manifestar después de mucho tiempo síntomas en el cuerpo y otra persona con la misma creencia no manifiesta ningún síntoma. O sea que tampoco se puede sacar ninguna regla sobre el cuerpo. Pero es que aquí no estamos hablando del cuerpo. Aquí estamos hablando de síntomas que son bastante antes que los que acaban a veces pasando al cuerpo. Los síntomas que son ya más inmediatos a los errores mentales son síntomas o signos o indicios que aparecen en la mente y nos afectan al comportamiento o al estado de ánimo. Por ejemplo, cuando una persona coge una depresión, pues la depresión no es el origen, pero sigue siendo mental. La persona se encuentra triste, abatida, no tiene ganas de nada, no quiere salir, no quiere relacionarse, o quiere encerrarse en su habitación, no quiere hablar con nadie. Todo eso son síntomas de un problema que estaba ya antes. O sea, cuando aparecen esos síntomas, no es el comienzo. Uno ya tenía el problema tiempo en su mente. Y sin embargo, todos esos síntomas siguen estando en la mente. Entonces, aquí hay varias cosas que decir. Primero, el síntoma te hace ver que algo hay detrás que no está funcionando. Es igual que en un coche cuando en el salpicadero o en el frontal donde están todas las luces, pues aparece de repente una luz que te está indicando pues que parece que hay algún problema, hay que cambiar el aceite o alguna señal. Nosotros sabemos que esa señal te está avisando de algo que está en el sistema eléctrico, en el motor, donde esté.
Pero una confusión total con respecto a ese síntoma sería intentar quitar esa luz y apagarla para olvidarnos de que hemos visto una luz. Esa persona, si piensa así, está totalmente confundida porque el motor puede romperse. Porque estamos ignorando el problema en el nivel donde está. No cuando vemos la lucecita. Pasa lo mismo con el síntoma. Todo el mundo se va al síntoma e intenta tapar el síntoma y no le importa de dónde vino eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una cosa típica de los países occidentales es ir al médico y el médico te manda algún tipo de droga. Droga legal, farmacia, etc. Pero uno se droga, la mente se relaja un poquito y entonces la droga tapa el error. Tapa darle la solución. Entonces uno, como lo tapa, pues uno cree que ya no está. Es como el avestruz cuando mete la cabeza en el agujero. Mete la cabeza y entonces no está viniendo el depredador a comerle. Y ya está. Y como no lo ve, no está. Entonces, eso es lo que hacemos con los síntomas. No queremos ver el síntoma, pero ignoramos de dónde viene el problema. Eso es uno de los problemas. Otro problema es que consideramos que es normal que eso vuelva. O que es normal que uno tenga eso. Consideramos que es posible que eso nos ocurra algún día. Bueno, pues cada vez que pensamos así y le ocurre a casi todo el mundo, eso es otro gran error. ¿Por qué? Porque nunca puedes declarar que es normal tener síntomas o es normal tener algún problema por ahí dentro. No, no es normal. Lo normal es la paz, lo normal es la felicidad. Pero como nadie practica esto, casi nadie está en paz o casi nadie es feliz. Una de las cosas que lo impiden es esa idea de que lo normal es estar mal. Lo normal es sentirse mal o tener problemas con la conciencia de uno o no descansar por las noches o estar triste o estar preocupado. Creer que es normal es otro gran problema, porque entonces no nos damos cuenta, pero nos estamos diciendo a nosotros mismos, yo quiero que eso en algún momento ocurra. Porque para mí eso tiene sentido. Pues no, no lo tiene. Hasta que no declaramos que no tiene sentido, cualquier síntoma puede volver a aparecer en nuestra mente. Al revés, deberíamos decir, no estoy cómodo con esto y yo quiero dar solución de una vez por todas. Para mí no es normal tener problemas mentales y lo que quiero hacer es, si detecto uno, erradicarlo inmediatamente. No quiero perder el tiempo. Y si no sé la solución, buscaré ayuda. Pero lo que quiero hacer es solucionarlo. Y no quiero taparlo con drogas o con cualquier engaño que te haga creer que el problema ya se ha ido. No. Hay que erradicarlo de raíz. Pues cada vez que pensamos así, nuestra mente en nuestro interior creemos que la tenemos dividida y entonces no estamos aceptando un propósito unificado. Eso significa no queremos la solución y solo hay una solución. No queremos la solución, sino que lo que queremos es mezclar distintos propósitos. Por un lado me gusta la idea de sanar la mente, pero por otro lado también tiene sentido tapar los síntomas y entonces el propósito no está unificado. Resumen del párrafo 8. Este curso es muy práctico. Solo si nos dejamos guiar lo vemos didáctico. Jesús nos dice, yo no te pediría que hicieses algo que tú no puedas hacer. Jesús no nos impone límites, porque Dios no lo hace. Cuando nos limitamos, nos enfermamos. El origen de la enfermedad no es corporal. Su origen siempre es mental. Párrafo 9. La única manera, por lo tanto, en que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos. Esto se debe a que dicha unificación es el único nivel en el que la curación tiene sentido. Reestablecer el significado en un sistema de pensamiento caótico es la manera de sanarlo. Tu tarea consiste únicamente en satisfacer las condiciones del significado, puesto que el significado en sí es de Dios. Por otra parte, tu retorno al significado en sí es esencial para lo que Dios significa, porque tu significado
es parte de su significado. Tu curación, por lo tanto, es parte de su salud, puesto que es parte de su plenitud. Él no puede perder su plenitud, pero es posible que tú no la conozcas. Con todo, su voluntad sigue siendo que tú la conozcas, y su voluntad impera para siempre y en todas las cosas. Aquí en el párrafo 9, la oración 1 y la oración 2 están conectadas, porque te está diciendo que la única manera que el Espíritu Santo cura es unificando. Propósito se refiere a todo rato en la mente. Cuando se dice el propósito se refiere cuando hay dos propósitos opuestos, dos flechas que están en contra, que hemos hablado anteriormente, que se obstaculizan entre sí. Solamente hay un propósito. Es en la misma mente donde está la solución. La solución es un propósito unificado, es decir, un solo propósito. En la línea 3, restablecer el significado de un sistema de pensamiento caótico, la manera de sanarlo es volver otra vez al origen, para que se restablezca el significado de lo que significa Dios para nosotros. Hay que restablecer el valor que le hemos dado a las ideas. Restablecer los valores, un ejemplo de ello es, por ejemplo, si en el mundo vemos culpa, solo ha existido el valor de la inocencia, pero aquí en el mundo hemos cambiado y hemos creído que la culpa existe. Por eso ahora tenemos que restablecer el valor al estado original, que es la inocencia. Otro ejemplo, siempre hemos sabido quién es nuestro hermano y en el mundo le hemos juzgado, hemos perdido esa conciencia y ahora nos toca volver a la conciencia original. Eso es satisfacer las condiciones del reino de Dios. Si las satisfacemos, despertamos en el reino de Dios. Y es obligado a hacerlo. Pero si no lo hacemos, no podemos despertar. Porque no puedes despertar en el reino con la idea de la culpa. Todo esto te lleva a recuperar la idea de lo que es Dios para ti. Aquí en la 6 te dice que tu curación, por lo tanto, es parte de su salud, porque solamente existe eso en el reino de Dios, la salud mental. Pasamos de estar dementes a la cordura de Dios. Eso es sanar mente. Y volvemos a su plenitud, donde nada te puede faltar y nada te puede desviar, o no se puede perder. Aquí en el mundo parece que se pierde, pero no se pierde, solamente deja de tener conciencia. Pues la voluntad de Dios es que recuperes la conciencia de Dios. ¿Qué vas a elegir? Resumen del párrafo 9. El Espíritu Santo cura unificando propósitos, y esa es la única manera. Los propósitos pueden hacerlos de los hermanos cualquiera que quiera. En el nivel de unificación es en el que tiene sentido la curación. El Espíritu Santo ayuda a restablecer el significado del sistema de pensamiento del ser. Es así como vemos de Dios su significado. Tu curación, por tanto, es parte de su salud, puesto que es parte de su plenitud.